Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Invitado especial se llama Ricard Torrell. Es amigo mío, nos conocemos desde hace muchos años atrás, cuando ambos dirigíamos las juventudes. Él era el secretario general de la UCI, la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, y yo era dirigente de la Juventud del MIR. De esto hace mucho tiempo, han de ser 30, 35 años. En nombre del rector de la Universidad, Óscar Heredia Vargas, yo quiero darle la bienvenida y agradecerle por haber aceptado esta invitación en una noche donde vamos a hablar del socialismo, de la Internacional Socialista que él tanto conoce. Pero primero, antes de presentarlo formalmente, le quiero dar la bienvenida. Buenas noches, Ricard. Es un gusto estar esta noche desde Sabadell. ¿Dónde está Sabadell? Que acá seguro que nadie lo conoce. Pues muy buenas noches a ustedes. Gracias a ti, Julio, y gracias al rector de la universidad por haberme invitado. Sabadell está a 20 minutos de Barcelona, Cataluña. Muy cerca del mar. Esto está en España, tú eres español, querido Ricard. Sí, claro, yo soy catalán, sí. Claro, y Cataluña es una vasta y próspera región en España, donde además viven muchísimos migrantes bolivianos, y tú eres de Sabadell. Pues qué gusto que te estés desvelando, porque allá ha de ser la 1 de la madrugada, y te estés desvelando por nosotros para poder conversar esta noche sobre la Internacional Socialista. Con mucho gusto y con mucha amistad hacia ti. Y hacia Bolivia, Ricardo, porque tú has visitado nuestro país un par de veces. En más de varias ocasiones, sí. Con mucho gusto y con un poco de ayuda de algunas hierbas. ¿Cómo es eso? ¿Por la altura? La altura, sí. Me recibieron la primera vez en La Paz con hierba para que pudiera subir las escaleras del hotel. Sí, hay personas a las cuales les hace efecto la altura.
Bueno, Ricard, para quienes están escuchando, decirles que tú has sido, además de secretario general de la UCI, de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, has sido miembro de la dirección del Partido Socialista Catalán, has sido coordinador de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español, has sido Sí, consultor en el Banco Mundial, eres columnista en un periódico importante en Barcelona, pero además has trabajado vinculado muy cercano a Ricard Borrell, ¿no? Cuando era presidente del Parlamento Europeo, o sea que conoces a fondo, en experiencia propia, el mundo de la política europea y el mundo y cómo se mueve la internacional socialista de la cual nos vas a contar esta noche. pues espero poder seros de utilidad, sí. Solo una cosa más antes de empezar, decirte que de la internacional socialista en Bolivia se conoce muy poco. Por la presencia de regímenes como el venezolano o el nicaragüense, que se denominan regímenes socialistas, e inclusive por Evo Morales Ayma, que ha sido presidente 14 años en nuestro país, a la cabeza de un partido que se llama el Movimiento al Socialismo, hay una visión del socialismo en mi país que es diferente, muy diferente a la que se tiene en el tuyo. Por lo tanto, va a ser muy importante que a quienes escuchen esto en directo o en diferido en la cátedra misma, a nuestros estudiantes y a la ciudadanía en general, nos puedas explicar, decimos en Bolivia, con chuis, desde el principio, como para gente que realmente sabe muy poco del tema, de qué se trata esto de la Internacional Socialista. Adelante, la palestra es tuya. Muchas gracias. En primer lugar, distingamos un poco las palabras que se podían escuchar o de alguna forma interpretar hace 100 años o más de 100 años, cuando se fundó la Internacional Socialista, y dicha de esa forma, contrastando con lo que era en aquel momento el movimiento comunista. De esa manera, la Internacional Socialista se distinguía de la Internacional Comunista. Luego se han ido mezclando esos términos y socialismo ha sido todo. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, si nos referimos solamente a Europa, socialismo se puede llamar laborismo, se puede llamar socialdemocracia, es decir, que hay un amplio abasto de términos que nos pueden llevar a lo que es el socialismo en libertad o de alguna forma la socialdemocracia o el laborismo. Luego se han intentado maquillar algunas referencias al socialismo que eran más bien comunismo, que no es lo mismo. Por tanto, la Internacional Socialista, nombrada así hace más de 100 años, es una comunidad de partidos con espíritu de libertad, espíritu de democracia, espíritu de derechos humanos, que a lo largo de los años, y yo me alegro mucho, no ha cambiado de nombre. Y por tanto,
nos llamamos y nos llamaremos Internacional Socialista y hay que entenderlo en los términos exactos en los que nos referimos y además de forma muy clara los miembros y los partidos que forman parte de la Internacional Socialista son democráticos, son socialmente sostenibles, creemos y defendemos los derechos humanos y, por lo tanto, otras fórmulas que roben o nos intenten quitar esta ahora voy a decir una inglesada, esta label, Etiqueta. esta etiqueta se confunden mucho porque no hay socialismo sin derechos humanos, sin libertad y sin democracia. Gracias. Claro, gracias por la aclaración, Ricardo. Es muy importante porque en América Latina y en mi país en concreto, socialismo es una palabra que suena más bien con un espíritu autocrático y de gobiernos autoritarios que se han instalado en la región en nombre del socialismo. Y es muy importante la aclaración que tú has hecho al empezar. Muchas gracias. Gracias a vosotros, pero era importante decirlo porque yo sé y lo siento y lo veo que muchas veces el concepto socialismo se aplica a regímenes que son autoritarios, cosa que es completamente contraria al espíritu del socialismo fundador de la Internacional Socialista. Por lo tanto, socialismo es libertad, socialismo es comunidad, socialismo es derechos humanos y socialismo es, sobre todo, vuelvo al principio, libertad. Y los que hemos vivido, hemos tenido la suerte de vivir en Europa, sabemos que en Europa se mira así el socialismo. Es más, hoy día países como Alemania o como España tienen gobiernos socialistas y nadie cuestiona y nadie se atrevería a decir que están viviendo bajo un régimen autoritario. Correcto. Permíteme una pequeña anécdota. El canciller Olaf Scholz de Alemania fue vicepresidente en JUSI conmigo. Cuando yo era secretario general, el canciller Olaf Scholz era mi vicepresidente, uno de ellos. No, adelante, Ricardo. Te quedabas para... No, te decía que cuando yo empecé como secretario general de JUSI, Olaf Scholz, el actual canciller de Alemania, era vicepresidente mío. Claro. Sí, sí. Y desde ese entonces, pues la libertad. Pero adelante, Ricardo. Sí, yo creo que todos hemos escuchado ese importante detalle, pero vamos a entrar de lleno en el tema y habíamos pensado en ver la historia de la Internacional, el ideario de la Internacional, quiénes conforman la Internacional, cómo actúa, cómo funciona. En fin, cuéntanos tú, por favor. Bien, actúa y funciona como un lugar de encuentro de todos aquellos partidos que tienen
en común el ideario de la libertad, la solidaridad y los derechos humanos, para conformar una serie de acuerdos o de intercambios que puedan ser útiles al común de la comunidad. Es decir, muchas veces alguien se pregunta por qué tanta gente de tan diversas procedencias se juntan para discutir o para poner en común sus puntos de vista. Pues esa es precisamente la razón de ser de la internacional. Muchas gentes de muchos sitios que no tienen por qué tener un acervo común, se reúnen para estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, a un mismo tiempo, para intercambiar y para tener unos puntos de referencia comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera que haya viajado sabe perfectamente que viajar, conocer, enriquece. Y cuando ese enriquecimiento se hace conjuntamente con 100 o 120 partidos de todo el mundo, es mucho más enriquecedor. A veces, desde el punto de vista europeo y desde la eurocéntrica posición de los que piensan que lo saben todo, pues no lo sabemos todo, y mucho menos los que vienen de África o de Asia o de algunos puntos más lejanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante ese cruce de experiencias, ese intercambio de opiniones, ese conocerse el uno al otro? Pues es fundamental. Es fundamental que dirigentes de países que no tienen una referencia de qué ocurre más allá de sus fronteras, tengan ese momento especial de compartir con otros dirigentes de partidos que tienen otras formas de ser, otras formas de ver y otras formas de pensar. Yo cada vez que he vuelto de una reunión de la Internacional Socialista, me doy cuenta de que he aprendido muchas cosas que de otra forma no podrían estar a mi alcance. Desde España, yo raramente puedo leer noticias de lo que pasa, pongamos por caso, en Burkina Faso, incluso en Bolivia. Pero en el momento en que uno comparte con dirigentes de Burkina Faso, de Bolivia o de las Filipinas, siente, más allá de lo que podría ser una noticia en un periódico, siente que está en contacto con realidades que de otra forma uno no tendría de ninguna forma, no tendría forma de abarcar. Por lo tanto, ese punto de encuentro, esos un día y medio que dura la reunión
más medio día anterior, más un día o un día y medio posterior, es un, un baño de información y de realidad compartida con gente que comparte unos valores que de otra forma no se podría de ninguna forma suceder. Y esos valores que comparte Ricard, ¿cuáles son esos valores que comparte la gente en la Internacional Socialista y en qué se diferencia, por ejemplo, al mundo del liberalismo? Totalmente, totalmente. Lo he dicho, libertad, solidaridad, sobre todo solidaridad, porque socialismo empieza por solidaridad y no es de ninguna forma el mundo liberal donde cada uno va por su cuenta. En la Internacional Socialista procuramos que nuestros valores compartidos sean como decía mi querido Willy Brandt, a quien por cierto conocí y me consta que me quería mucho, yo también le quería mucho a él, decía, nunca dejemos atrás a un necesitado. Esos somos nosotros. Me parece bastante esclarecedor. Pero acá, Ricardo, acá en Bolivia se habla mucho de este socialismo que quiere estatizar, que quiere nacionalizar, que está en contra de la acción y de la iniciativa privada, que es antiempresarial. ¿El socialismo es eso? No, no, claro que no, claro que no. Las cosas tienen que ser, cada cosa tiene que estar en su lugar. Y respecto de estatalizar o de tomar recursos que podrían estar en manos privadas, tomarlos en manos públicas y manosearlos, digamos, nada más lejos que todo eso. Yo supongo que si no ha llegado, llegará la noticia de que el muy liberal presidente de Francia, Macron, ha estatalizado la red eléctrica. En la crisis que tenemos de recursos energéticos, pues llega un momento que el gran liberal Macron, que no tiene nada de socialista, decide que la red eléctrica no puede ser un recurso privado para ganar dinero, sino que tiene que ser un recurso público para que la gente tenga electricidad en su casa. Bueno, pues en eso vamos a tener un debate de cuándo la energía, que en este momento es un debate crucial, es un recurso privado para ganar pura y simplemente dinero, o si tiene que ser de alguna forma tenido en cuenta como un recurso que emana unos ciertos derechos. Es decir, si la electricidad es un bien básico,
por qué debería de estar en manos de empresas que solamente lo ven como un recurso económico para ganar mucho y mucho y mucho dinero. Bueno, pues si no ha llegado, llegará la noticia que Macron nacionaliza la red eléctrica francesa. Pero en esa lógica, Ricard, en las nacionalizaciones y sobre todo la estatalización, que es la palabra que se utiliza con más frecuencia en esta parte del mundo, no es un recurso sine qua non el socialismo lo tenga como un principio básico de su trabajo. En esa lógica, Ricardo, ¿qué opina la Internacional Socialista, por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela? Para poner el ejemplo más cercano a los bolivianos. Es que, vamos a ver, es que todo depende del contexto. Por ejemplo, si yo interpreto bien el agua es un recurso básico, imprescindible y necesario. ¿Por qué tiene que estar en manos privadas? ¿Por qué en Bolivia no hay agua para los pobres? Y también, vamos a Venezuela, un recurso tan grande como es el petróleo. ¿Sirve para que las grandes multinacionales americanas hagan grandes cantidades de dinero? ¿O sirve para un régimen atroz para esclavizar a su población? Claro, es que todo depende. Y por lo tanto, pues, oiga, sería lógico que un recurso tan inmenso como el petróleo fuera un bien para la población de Venezuela. Pero si está manejado por un régimen atroz y dictatorial, puede ser una condena. Pero yo me volvería y quizá te pediría alguna opinión tuya sobre el agua en Bolivia. No, es una gran pregunta porque en Bolivia el agua ha sido uno de los elementos, un recurso que ha significado a lo largo de los últimos años en la historia boliviana parte del problema y del debate. El principio que ha instalado el movimiento al socialismo acá en Bolivia es que el agua es un recurso esencial y forma parte de un derecho fundamental no solo para los bolivianos, sino en todas, lo concibe como en todas partes del mundo como un derecho fundamental del cual no se puede lucrar. Yo en personal estoy absolutamente de acuerdo con ese principio y comparto con los principios de la internacional que aquellos recursos que son elementales para la satisfacción de las necesidades básicas no pueden ser parte de un negocio, pero hasta ahí llegamos, porque está también claro, por lo menos es como yo lo pienso y creo que compartimos, que las otras actividades que no tienen que ver con los recursos para una satisfacción elemental de necesidades pueden estar y deben estar en manos de la empresa privada para su desarrollo eficaz, eficiente y a través de los mercados que existen. Es así como lo veo y me imagino que lo compartimos. Creo que esa es también la visión del socialismo en la Internacional Socialista actualmente. Completamente de acuerdo. Deberíamos de distinguir los bienes fundamentales con los cuales no se debería
de hacer negocio de otras parcelas, todas las demás parcelas de la actividad económica, donde debe de haber un dinamismo y una forma de desarrollo permanente. Pero como hemos ido a ese tema tan sensible y tan fundamental como es el agua en Bolivia, que incluso es el tema central de una de las últimas películas de James Bond, el agente 007, tiene como elemento central el agua en Bolivia. Es verdad, y la hemos visto, pero la película no refleja en el contexto boliviano. Es una película filmada en Chile, ¿no? Y que toma algunos elementos, pero no, el tema, el agua en Bolivia, Bueno, para bueno, ti, Julio, ¿ah? es una película de James Bond. O sea, todo es mentira. Pero para seguirle aclarando a quienes nos están escuchando sobre la internacional, estimado Ricardo, por ejemplo, el Frente Sandinista de Nicaragua, cuando éramos jóvenes y estábamos en la YUSI, formaba parte del Internacional Socialista, ¿no? Cuando en 1979 triunfa el Frente Sandinista en Nicaragua, era parte y era uno de los ejemplos, uno de los íconos de los movimientos de liberación nacional al interior del Internacional Socialista. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué no está? Lo han expulsado, me han dicho. Sí, sí. Y además, en los años en que tú estás recordando, no era miembro, estaba a punto de entrar. Y luego medio entró y luego se le ha expulsado por razones obvias de que el sandinismo que nosotros conocimos como movimiento de liberación nacional se ha transformado en una satrapía entre Ortega y su esposa y algunos atláteres. Han convertido Nicaragua en un pozo de represión que a mí me duele mucho en el alma, pero que es como es. Entre el sandinismo y, por cierto, la Iglesia Católica, Nicaragua se ha transformado en un país invivible. Y por lo tanto el sandinismo no goza, y es importante aclararlo. Yo hago énfasis en eso porque Bolivia y sobre todo nuestros estudiantes, la gente que va a ver esto en diferido, se debe estar enterando que el socialismo democrático en ningún caso ni en ningún momento apoya regímenes como el nicaragüense o como el venezolano. Eso es muy importante que la gente Claro, lo pueda. claro que no. Y además has dicho una cosa que a mí me da mucha rabia. El socialismo democrático, has dicho. Es que el socialismo no puede ser otra cosa que democrático. No hace falta añadirle socialismo democrático. El socialismo, como lo entendemos dentro de la Internacional Socialista, es democrático o no es. No hay socialismo no democrático. Bueno, pero en América Latina, porque de repente esa es una visión desde España, desde Europa, pero en América Latina la palabra socialista tiene una carga vinculada al autoritarismo de los regímenes que, llamándose socialistas, han convertido en sus países reales dictaduras.
Lo entiendo perfectamente y si lo trasladamos a Norteamérica, por ejemplo, socialismo es el diablo. Pero, insisto, y creo que me habéis dado una buena forma de poderlo expresar, que en los términos históricos en los que expresamos la Internacional Socialista desde hace bastante más de 100 años, es otra cosa. ¿Se ha querido pervertir ese término? Sí. Han hecho unos grandes esfuerzos durante muchos años, mucha gente, de pervertir la palabra socialista. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero para mí, para mi corazón, digamos, para mi entender, socialismo es sinónimo de libertad, democracia y derechos humanos. Pero entonces, Ricardo, una pregunta inevitable para esta parte del mundo. ¿Qué tiene que ver entonces el socialismo con el marxismo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El marxismo o las teorías de Marx, ¿no?, que son teoría económica, básicamente, también tienen sus fundamentos en lo que hace más de un siglo era la realidad social, sobre todo en Europa. Pensemos que Marx, Engels y sus teorías se fundan en Europa y en una Europa muy pobre, una Europa con unas diferencias de clases sociales abrumadoras, y eso está ahí. Es una teoría económica muy interesante, muy válida para su tiempo, pero su tiempo ya no es el tiempo nuestro. Es decir, el socialismo de la Internacional Socialista ha evolucionado de forma permanente durante todos estos años, mientras los escritos de Marx se quedaron en el libro y tienen muchas cosas en común de origen por la teoría, pero desde luego Marx quedó escrito en los textos, mientras la Internacional Socialista ha evolucionado y mucho en acomodarse a los nuevos tiempos y sobre todo a lo que siempre insisto yo: libertad, democracia, derechos humanos. Gracias por la aclaración, Ricardo. Por lo tanto, la Internacional Socialista no tiene como base ni fundamento ideológico el marxismo. Hace 100 años había elementos en común, obviamente, porque el retrato de la realidad de mediados del siglo XIX pues era bastante interesante, como diferentes líneas de pensamiento, comunismo, marxismo, socialismo, etcétera, tenían sus elementos en común. Pero, claro,
los años no... por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi primer carné del Partido Socialista en España tenía un lema que era nacionalización de todos los bienes y productos esenciales para el Estado. Eso ahora es hoy y es una vida corta la que tenemos nosotros, que ahora estamos rondando los 60, pero hace 35 o 40 años nos afiliamos a partidos que querían nacionalizar todos los medios de producción esenciales. Eso ya pasó. Uno no puede decir que es igual en el año 2022 de lo que era en el 1980. Han cambiado cosas, nosotros hemos cambiado, nos hemos adaptado, la Internacional Socialista ha evolucionado y por lo tanto a mí me gusta decir, como hemos conseguido tanto, a lo mejor pedimos un poco menos. Es decir, que cuando hemos afrontado en los años después de la Segunda Guerra Mundial situaciones terribles de pobreza y de hambruna, pedíamos cosas que conseguimos. Y como hemos conseguido esas cosas, como una cierta seguridad social, una sanidad pública, una educación pública, quizá todo eso ya no lo estemos pidiendo porque ya lo conseguimos. No sé si me explico. Hay como un ideario que estuvo en los orígenes cuyos objetivos ya se han alcanzado. Imagino que estamos hablando en Europa del estado de bienestar. Sí, sí, sí. Tengo, Ricard, un par de preguntas entre nuestros oyentes. Una de ellas es punzante. Te la voy a leer. Dice Puca Reyes Villa, que es un buen amigo, creo que lo conoces también, ¿no? ¿Quién? Puca Reyes Villa, Walter Reyes Villa. Ok, Walter, sí. Sí. Pregunta, dice, ¿qué le diría al señor Rodríguez Zapatero, quien está en plan de legitimar las autocracias latinoamericanas, siendo un militante del PSOE y de la Internacional? ¿Puedo responder en italiano? No sé si se te va a entender, pero bueno. Vaffanculo. Bueno, creo que la expresión en cualquier idioma queda clara. Mire, Rodríguez Zapatero, buen amigo, buen socialista, se equivoca a veces en cosas. Y como no quiero entrar en el tema venezolano, donde ha hecho de muy pobre y lamentable mediador, le recuerdo a nuestro amigo
que hace la pregunta el flaco favor que le hizo a nuestro movimiento intentando construir un diálogo de civilizaciones con Erdogan en Turquía. Gran catástrofe. Ya. Tengo otra pregunta, Ricardo. Juan Carlos Ferreira, desde YouTube, dice: el socialismo como teoría política es muy lindo, pero en la práctica se lo ve como el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de los más pobres y como una dictadura. He ahí Venezuela, Cuba y Nicaragua. Muy buena pregunta y muy buena apreciación. Me remito a lo que he reflexionado antes, que la palabra socialismo ha sido pervertida en muchas ocasiones y por muchos regímenes, y los tres que menciona nuestro amigo de YouTube han sido de los grandes perversores de esa palabra, porque bueno, creo que con alguna razón me permito decir que en Cuba, Nicaragua, Venezuela no hay socialismo, hay comunismo, pero comunismo del peor. Para quienes nos están escuchando, Ricardo, ¿cuál es la diferencia desde tu punto de vista entre el socialismo y el comunismo? Porque aquí, y yo recalco aquí, porque hay un océano de por medio entre nosotros, y es un océano de comprensiones también, porque aquí socialismo y comunismo para mucha gente suena más o menos lo mismo. Libertad. En el socialismo hay libertad, en el comunismo no hay libertad. Ya. Pues sí, Miguel Ángel Delgado dice: libertad, democracia y derechos humanos son los Sí, principios. sí, sí, eso he dicho y lo reitero, sí. Y entonces, por ejemplo, en España, entre esta izquierda, que es el socialismo, que además viene gobernando España tantos años, Felipe González, Zapatero, ahora el presidente Sánchez, y la derecha española, si ambos proclaman derechos humanos, libertad, democracia, ¿cuál es la diferencia sustancial? La diferencia, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La diferencia sustancial es si dices la verdad o no. Cuando la derecha dice libertad, nosotros en la Internacional Socialista entendemos por libertad ser libre. La derecha entiende libertad por aplastar al otro. Democracia para la Internacional Socialista es respetar las reglas del juego. Para los liberales, democracia es ganar o morir. Y derechos humanos para
la Internacional Socialista es derechos humanos para los humanos. Para los liberales, derechos humanos es derechos de los blancos. No sé si me he explicado. Es una dura interpretación de ello, pero con esta última aclaración estás hablando de otros temas que son muy importantes también para el socialismo: el racismo, la discriminación, el otro diferente, los derechos de los gays, de los derechos estamos hablando de un paquete de cosas que yo creo que diferencian el socialismo, como tú lo estás explicando, del liberalismo. Sí, he intentado ser gráfico, quizá he sido un poco radical, pero bueno, para que nos entendamos, y ha sido un caso evidente en Europa en estos últimos meses. Respetamos y acogemos perfectamente los derechos humanos de los rubios ojos azules ucranianos, pero echamos para atrás a los negros en la valla de Ceuta y Melilla. Y es así, o sea, es una cosa que pasa en la sala, comedor de cualquier casa española o francesa o italiana, donde se ve perfectamente cómo millones de ucranianos son bienvenidos a la Unión Europea y por el sur los negros subsaharianos son echados para atrás y a veces a balazos. Y eso lo ven las familias mientras tranquilamente comen su paella en España, sus espaguetis en Italia, y es lo más normal del mundo que acojamos a los ucranianos rubios de ojos azules, mientras a los negros del subsáhara les baleamos en las fronteras del sur. Qué dura explicación. Y la Internacional Socialista tiene, desde luego, una postura sobre este tipo de temas también. Sí, por supuesto. Basado otra vez en el criterio de solidaridad y, por lo tanto, intentando dar una configuración global y de forma más o menos con un criterio amplio de acogida en general. Porque, claro, también hay que entender que la acogida barra libre no existe. Yo intento a veces explicar, porque es muy importante, cuál es la diferencia entre la inmigración subsahariana y la inmigración, por ejemplo, latinoamericana. En nuestra sociedad española, europea, en general, cristiana, los cristianos, o sea, los latinoamericanos, son fácilmente acogibles, mientras los musulmanes son más difíciles de acoger. Es decir, hay una resistencia mayor a la inmigración musulmana
que a la inmigración cristiana. Y si además, en el caso de Latinoamérica y España, añadimos el idioma, pues es muy fácil asimilar inmigración latinoamericana, mientras la subsahariana, por idioma, religión, por color, por todo, es más difícil. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Es decir, estoy diciendo una cosa muy simple. Es decir, si a mi madre se le cruza por la calle un boliviano o se le cruza un senegalés, ella distingue la diferencia inmediatamente. No, está claro. Mira, Ricardo, estamos terminando el tiempo, pero ha llegado entre las preguntas que llegan otra punzante. Y a mí me gustan este tipo de preguntas. Lautaro dice, con respeto, dice, pregunto por qué la socialdemocracia en España y en Europa pierde tanto terreno. Me parece muy simplista ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio de uno. Lautaro tiene toda la razón. La socialdemocracia en España y en Europa en general está perdiendo terreno. Terreno que está ganando la extrema derecha. Las posturas políticas más radicales. ¿Por qué ocurre eso? Es una buena pregunta y es una pregunta de las que me gustaría que se pusiera en la agenda de próximas reuniones de la Internacional Socialista para compartir puntos de vista y para compartir qué nos pasa y por qué nos pasa. En España tenemos un gobierno del PSOE en coalición con Unidas Podemos. Las últimas encuestas que publica varios diarios, incluido El País, nos dicen que el Partido Popular ganaría las próximas elecciones con un muy amplio margen de votos y, por lo tanto, la pregunta de Lautaro es completamente pertinente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no hacemos bien? ¿O qué hemos hecho mal? Bien, yo me gustaría inmensamente seguir en contacto con Lautaro y con vosotros para intentar ver si hay respuesta a estos temas. ¿Por qué, si la socialdemocracia le ha hecho tanto bien a Europa, a este estado de bienestar que gozamos, por qué nos abandona la gente? Gran pregunta, Lautaro. Muy buena pregunta. Yo también me la hago. O sea que Ricardo se queda con la pregunta, porque es una pregunta que me imagino que está flotando también allá en el ambiente. Estimado Ricardo, vamos a concluir. Quiero agradecerte enormemente el tiempo, la predisposición, la trasnochada, serán las 2 de la mañana allá, ¿no? Para poder estar con nosotros en este lugar de privilegio donde tenemos la posibilidad de escuchar
a tanta gente que tiene tanto conocimiento, preparación para enfrentar los temas de democracia, que son los temas centrales de la cátedra rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos estado con Ricard Torrell, que es, aparte de un viejo amigo mío, ¿no? Un dirigente del socialismo catalán, español, y en las épocas que teníamos pocos años compartíamos la dirigencia de la juventud y los sueños de un mundo mejor, más igualitario, más justo, equitativo, desde luego en libertad y en democracia. Un fuerte abrazo, Ricard, tus palabras de despedida y ya nos estaremos seguro viendo pronto. Muchísimas gracias, don Julio, a todo el equipo que está detrás de esta transmisión y desde aquí, buenas noches. Buenas noches, querido Ricard. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves estaremos desde Santa Cruz con un politólogo muy importante, donde allá que ha dirigido la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Gabriel René Moreno, y que es una importante voz desde el mundo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y vamos a estar con Alfredo Bravo se llama, y va a ser un gusto tenerlo. Un saludo grande, Ricard, a todos un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, será hasta el jueves. Te has ahorrado mi anécdota de cuando entregué el premio Miss Bolivia, pero bueno. No, venga, dilo. Pero claro, si esa es una historia ya al margen del programa, y para contar estas cosas lindas que ocurren en la vida, venga, cuéntales a quienes están escuchando tu premio Miss Bolivia, que fue espectacular. En una de mis visitas a Bolivia, el presidente Paz Zamora tenía que entregar el premio a Miss Bolivia y alguien tenía que entregar el premio, el número 2, no sé cómo se llama esto. Y como yo andaba por allí, dice, bueno, este blanquito rubito que entregue la primera Miss. O sea, había la Miss Bolivia y la segunda Miss. Y nada, allí me llevaron al plató de televisión. Paz Zamora entregó Miss Bolivia y yo entregué el segundo premio. Y al llegar al hotel estaban todas las chicas, todo el mundo esperando a que llegara para ver cómo había sido todo aquello. O sea que fíjate tú, un hombre bajito como yo y una sub-Miss Bolivia que debía hacer 1,70 m y me llevaba 1,5 palmos. Fantástico. Sí, yo recuerdo tus visitas, Ricardo, la hemos pasado bien, hemos compartido muchas cosas y muchos sueños que siguen vigentes y que serán permanentes también a la historia que estamos recorriendo. Un fuerte abrazo. Claro que